Estudiando esta unidad que se titula pasajes de la Biblia que son un poquito difíciles de entender, y también quiero hacer la invitación, ya sea si hay alguien en el mundo de Facebook que desea un pasaje que es difícil de entender, que quiera que cubramos, que simplemente lo ponga en los comentarios y eventualmente cuando lleguemos a la final de esta unidad, pues entonces que consideraremos todas las que comenten en los comentarios de Facebook, las podemos tratar. Y aún aquí también, si deseamos un papelito, lo apuntamos y lo tratamos. Cuando terminemos la unidad, entonces tratamos las peticiones, a menos que sea importante, que hacemos un paréntesis y entonces la tratamos en ese momento. Pasajes difíciles, hemos examinado la divinidad de Endor, que todo esto que el rey Saúl. Hemos examinado en Génesis el pacto abrámico que hizo el Señor con Abraham en cuanto a su descendencia, en cuanto a lo que sufriría Israel, en cuanto a cuando saldría. También vimos la circuncisión del hijo mayor de Moisés, como también la gloria de Dios, que Dios le mostró sus espaldas, como decimos. En la semana pasada vimos, para entender un poco el contexto de la guerra de exterminios, especialmente en cómo ocurrieron. Y si usted lee el libro de Josué, se da cuenta que era todo manejado por Jehová, que no necesariamente era por inspiración de ellos, sino Jehová que lo guiaba, porque Jehová que les daba la victoria. Tan pronto rompieron con las instrucciones que Dios le había dado, ahí entonces vimos el ángel. El último pasaje que vimos fue el ángel Boquín, que dijo: con ustedes, que representaba la presencia de Dios mismo, llevándolo a la victoria. Dice: como ustedes desobedecieron, pues entonces tampoco de aquí en adelante pues van a ser espinos, y de aquí en adelante por lo menos no va a continuar la posesión completa, porque su desobediencia hizo el alejamiento de la victoria, que es la presencia de Dios en su vida, que siempre nuestra victoria se la debemos a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar los salmos, lo que se conoce como salmos imprecatorios. ¿Okay? El libro de los salmos es fascinante porque expresa una variedad, y voy a tomar más tiempo en cuanto a hablando cómo interpretarlo, si esto se ve un ejemplo, y entonces seguimos, porque vale la pena tomar el tiempo. Es fascinante porque es una variación de emociones de parte del pueblo. Acuérdense, los salmos fueron escritos para ser acompañados con música, por lo menos con arpas y otros instrumentos. No nos sobreviven los arreglos, no nos sobrevive aún el lenguaje, porque no sabemos, el lenguaje se perdió durante el cautiverio. Sabemos cómo se puede leer en hebreo basado en las traducciones, pero su lenguaje original no nos escapa, porque una vez que fueron al cautiverio adoptaron el arameo. Entonces pues fueron escritas para ser cantadas y como parte del himnario de Israel en la adoración. Así que vamos a ver entonces cómo se interpretan especialmente estos salmos que se conocen como imprecatorios, que significa o se refiere como salmos. Algunos le dicen salmo de venganza, pero no es correcto. Vamos a ver por qué esa designación no es correcta, aunque pueden llegar a esa conclusión, pero vamos a ver por qué es incorrecta. Pero imprecación, cuando habla de salmo de imprecaciones, se refiere a una maldición, una imprecación, una maldición, o una oración, una invocación de daño o lesión que otro experimente, o un enemigo, una enemiga experimente. Cuando hablamos de imprecaciones, estamos hablando de invocaciones que resultan en daño de la persona en la que uno está presentando. Y vamos a ver el contexto en el cual se interpreta, el trasfondo en el cual se entiende. Hay varios en los salmos. Ya sabemos que los salmos es una variedad. Tiene salmos de lamento, tiene salmos de adoración, tiene salmos de entronamiento, de entronamiento mesiánicos, como también hay salmos que se conocen como de imprecaciones. Hay un montón. Si usted busca salmo de imprecación, quizá le sale el 5, el 6, el 11, el 12, el 35, el 40, el 52, 56, 57, 59. Esto no estoy diciendo para que lo apunte, solamente para que lo busque. 83, 94, 127, que vamos a leer hoy, 139 y 143. ¿Okay?
y vuelvo y repito, no lo estoy diciendo para que lo apunte, simplemente para que lo puedan buscar. Dice salmos de imprecaciones o salmos de venganza y aparecen varias listas, algunas coinciden más que otras, porque a veces las de lamento a veces también se incorporan o se incluyen, ¿ok? Pero también el Nuevo Testamento incluye imprecaciones, que son, como dijimos, que son invocaciones o oraciones de daño o lesión que experimenta otra persona. Ejemplo, en Mateo 23:13, donde habla de los ayes a los fariseos. Y los ayes son imprecaciones. Los ayes son los daños por su conducta que ellos mismos van a experimentar. Así que vemos que las imprecaciones no son necesariamente exclusivas a los salmos, como Jesús mismo las mencionó. También Jesús en Mateo 26, del 23 al 24, donde habla de que el que ponga tropiezo en estos pequeños, que es mejor que se pusiera una piedra al molino y se tirara. Eso es una especie de, hay también esa especie de imprecación, porque la persona va a sufrir un daño, una lesión, por haber puesto tropiezo delante de uno de estos pequeños. Como también en 1 Corintios 16, 22, donde dice que otra cosa se me olvidó. Como esto está siendo grabado, y no lo puedo leer otra vez. Cuando hice esa lectura larga de Salmos, siempre puede volver otra vez, ya sea en Facebook o ya sea cuando se suba a YouTube. Siempre lo puedes escuchar otra vez por si que esto más nota más detallada. En 1 Corintios 16, 22 dice que no ame a Dios, que sea anatema. Y anatema significa que sea maldito, que caiga una lesión sobre su vida. Y cuando hablamos de las lesiones que vienen de parte de Dios, vienen principalmente para corregir. También, o cuando la persona está más allá de la corrección, obviamente entonces para castigar y efectuar su juicio, pero principalmente lo entendemos para corregir. En Gálatas 1, del 8 al 9, habla de que predica otro evangelio que no está predicado, sea anatema. Otro hay más. ¿Okay? En Gálatas 5:12, que dice que ojalá que se mutilaran ellos mismos, aquellos que están atribulando a los del evangelio. Como en 2 Timoteo 4:14, que Alejandro, el copero, que sea recompensando de acuerdo a sus obras. Como Apocalipsis 6:10, donde preguntan, Señor, ¿hasta cuándo nos va a vengar la sangre de tus justos? Así que vemos que las imprecaciones no son exclusivamente a los salmos, sino que también se hallan en el Nuevo Testamento a través de los ayes, a través de las oraciones que experimenten cierto daño con el propósito que detenga su obstaculización al Evangelio, que obtenga su obstaculización a lo que pertenece a Jesús. Por eso es que, ejemplo, ¿te acuerdas cuando el apóstol Pablo empezó a predicar y fue a la isla y está hablando el gobernador y vino un Bar Jesús y comenzó a confrontarle, que le dijo, mira, te vas a quedar ciego? ¿Por qué? Porque está entorpeciendo los intereses de Jesús. Y obviamente después recobró la vista, pero en ese momento estaba entorpeciendo la obra de Cristo delante del gobernador de esa isla. ¿Okay? Así que funciona, número uno, funciona como estos salmos imprecatorios, funciona como un catarsis. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre opresión, cuando uno sufre daño, cuando uno sufre persecución, se pueden desarrollar muchas veces emociones tóxicas de venganza. Vamos a ver claramente por qué yo dije ahorita que no se considera como salmos de venganza, porque vemos que la venganza, Dios no quiere que tengamos sentimientos de venganza desde antes de estos salmos. A consecuencia entonces, porque la venganza trae unas emociones que Dios no quiere ver en nosotros. Sí, por eso que no son salmos de venganza. Y vamos a ver en el contexto que se entiende. Pues entonces viendo eso, que entonces forma forma de catarsis. ¿Por qué? Porque la adoración, porque esto fue hecho para hacer en medio de la adoración, es que se deje todo en las manos de Jehová. ¿Cuánto ustedes han experimentado una injusticia? De parte de un mecánico, de parte de un contratista, de parte del seguro, de parte de algo que ha sufrido una injusticia. Entonces usted sabe cómo se pone rojo como un babá. Y con unas emociones, unos sentimientos, y que Dios no te quiere así. Y por eso entonces estos salmos dice, Señor, pues yo te lo entrego en tus manos, porque si yo sigo con ella, las emociones que tú no me quieres ver con ella me van a seguir trabajando.
Y entonces no solamente va a afectar mi espíritu, va a afectar mi cuerpo. Me sube la presión, me salen ronchas, me sube la diabetes, me sube todo. Comienza y tú dices, no, Señor. Por eso la adoración, Señor, te la entrego a ti. ¿Por qué? Porque es un acto no solamente de una invocación necesariamente de daño, y vamos a verlo más adelante en qué contexto es, sino que entregándolo a un Dios que puede efectuar la injusticia. Te lo entrego en tus manos para que a cambio, pues entonces no solamente te lo entrego en tus manos cualquier retribución, sino que te entrego en tus manos las emociones acompañadas con la injusticia, el dolor, la opresión que experimenté. Así que es parte de un catarsis cuando estos salmos. Por eso que estos salmos no se leen todo el tiempo porque fueron escritos en tiempos de opresión. Entonces, opresiones extremas, vamos a ver. Y por eso, igual que Apocalipsis, no se lee tanto porque estamos hablando de un pueblo que está siendo perseguido. Y por eso que toma más aplicación cuando estás en medio de persecución. Estos salmos de imprecaciones toman más valor, no la palabra valor, pero tienden a ser más importancia espiritual en nuestra vida cuando estamos pasando una opresión extrema, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la comunidad. Entonces cuando tú la lees y la invocas, entonces estás pidiendo el cesar, no solamente contigo, pero con otro. Que el que esté causando los daños, primero que pare, no solamente contigo por lo que tú has experimentado, sino que otro tampoco lo experimente. Que Dios ponga su mano, que Dios ponga su justicia para que cese, porque verdaderamente no te está oponiendo a ti, está oponiendo a Dios. ¿Okay? Por eso lo entendemos, que el que viene contra el pueblo de Dios no necesariamente viene en contra de ti o de mí, viene en contra de Dios a quien representamos. Y cuando se invoca algo así, se está invocando entonces de que cese esa enemistad contra Dios, principalmente, y que Dios ejerza su justicia. ¿Alguna pregunta en cuanto a este punto de que un catarsis? Pregunté ahorita cuánto han experimentado una injusticia. Y es una catarsis cuando puedes, no solamente en tus oraciones privadas, sino en medio de una adoración corporal, que tú entonces, porque a lo mejor lo estabas aguantando y ese día, por eso que hay gente que dice, no, yo adoro en mi casa. No, estás adorando, primero estás en desobediencia. ¿Okay? Estás en desobediencia porque el cuerpo de Cristo es una administración mutua para equiparnos y ministrarnos unos. No te la va a hacer revelada, al menos que sea dentro del cuerpo. Lo que va a pasar es que estás guardando unas emociones asociadas con un acto de injusticia, y puede ser que ese domingo quizá un pastor, la pastora, ministro esté preparando algo, y el momento el Espíritu dice, no, habla de esto, que tiene que soltar esos deseos de venganza, que tiene que soltar esos deseos de revancha, que tiene que soltar esos deseos de cuando te coja bajando todo, y entonces ahí Dios te coge, miren, para que te despierte y para que se lo entregue, y a consecuencia Dios te da su paz. Y eso es lo que está afectando las relaciones con los demás. Por eso está hablando ásperamente a los hijos, ásperamente al cónyuge, ásperamente al trabajo, porque las emociones asociadas con esa experiencia de injusticia te están afectando. Y él dice, yo por eso lo sabe, dice, necesito que tú me lo entregues, que confíe en mí, que el Señor va a hacer justicia a su tiempo y mientras ocurre, da una dispensación especial de su espíritu. ¿Okay? Por eso es una catarsis. Porque si no vas a estar maltratando a todo el mundo por el enojo que estás cargando a consecuencia de la experiencia de injusticia. Vemos que uno, dejarle el juicio en las manos de Dios, que uno lleva primero el continuar yendo a la presencia de Dios. Primero nos lleva esos salmos de imprecaciones, primero también porque muchas personas experimentando un dolor, experimentando una opresión, puede ser que estén tentados a no ir a Dios. Pero vemos que los salmos hacen, no, tienen que ir a Dios. Tienen que ir a Dios con esos sentimientos. Tienen que ir a Dios pidiendo su justicia. Así que los salmos nos provocan a no quedarnos paralizados, sino acercarnos a Dios de justicia cuando vemos que nuestra situación no ha cambiado. Así que dejarle juicio en la mano de Dios y también continuar yendo a su presencia en medio de esa maldad extrema. En 1 de Pedro 2:23 dice que aún Jesús, cuando estaba experimentando su pasión, que vamos a celebrar en 2 o 3 semanas y conmemorar,
dice que no abrió su boca ni se cojó, ni empezó a maldecir, ni que empezó a nada, sino que encomendó su causa al Padre. ¿Okay? Y así uno enseña que cuando estemos pasando injusticias como esa, nos encomendamos al Padre. Número 2, que cuando se leen, se tienen que leer el contexto de la promesa hecha a Abraham. Te voy a bendecir a lo que te bendigan, y voy a maldecir lo que te maldigan. Así que dentro del contexto de reclamando esa promesa, Señor, que tú ejerces tu juicio sobre esta fuente que está causando, primero, dentro de ese contexto, no solamente te voy a bendecir lo que te bendice y maldecir lo que te maldigan, y que vas a hacer una bendición para las naciones, implica entonces que eso que están experimentando, especialmente esa opresión, está formando una amenaza para que entonces venga el Mesías, venga ese Mesías prometido en Génesis, que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, y vemos que entonces esa opresión está amenazando la línea genealógica por la cual el Mesías habría de venir. Así que cuando tú lees un salmo de imprecación, encuadérnalo también dentro del contexto de que está apelando la promesa. Señor, tú prometiste que si seguías fiel a tu pacto, igual que fue dado a Abraham, que tú ibas a bendecir a lo que bendijeran y maldecir a lo que maldijeran. ¿Okay? Especialmente porque estaba oponiéndose no a ti y a mí, oponiéndose a Dios, porque estaba oponiendo a que especialmente en el contexto que se encontraba en el cautiverio babilónico, que era una amenaza para que viniera el Mesías. Porque fácilmente la línea genealógica de Judá pudo haber desaparecido. No desapareció obviamente porque estaba dejando de Dios, pero pudo haber desaparecido. Así que formaba una amenaza a que entonces continuara la línea mesiánica por la cual el Mesías habría de venir. Era una amenaza a Miqueas que decía, no, de Belén ha de nacer el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dentro de ese contexto de ser una amenaza a la promesa hecha de que a través de la simiente de Abraham vendría el Mesías. Así cuando oramos que se haga tu voluntad como el deseo en la tierra, implica confrontación y anulación de la fuerza que se opone. ¿Sí? Si cuando oramos los salmos de imprecación, no solamente se hace en el contexto también, decirle que Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así cuando oramos, Señor, que se caiga ese impío, porque está, primero tiene que caer, porque si ya hay la voluntad hecha en el cielo como en la tierra, por osmosis o lo que es, tiene que caer. ¿Okay? Así que está dentro de la voluntad de Dios pedir, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos, Señor, que se venga a tu reino. Si viene el reino, implica la caída de todo lo que se lo opone. Y dentro de ese contexto se leen también estos salmos de imprecación. Muy repito, por razón que no se implementan muchas, pero cuando hablamos de derríbalo, destrúyalo, no es una venganza personal. Derríbalo, destruyo, Señor, porque se está oponiendo a tus intereses, se está oponiendo a tu reino, se está oponiendo, mi Señor, a tu influencia en la tierra. ¿Okay? Un ejemplo. Nadie tiene un problema con levantar una maldición sobre los mosquitos. Rayo palta, maldita y comienza a hablar. O las cucarachas. Yo sé algunas que maldicen las cucarachas, olvídate, hasta el mal que nacieron desde el huevo. Y no tienen un problema maldiciendo a los mosquitos, que los mosquitos, ¿sabe cuál es el enemigo el depredador número uno del ser humano? ¿Sabe cuál es? El mosquito. El mosquito mata más ser humano que cualquier otra cosa. Nuestro enemigo número uno es el mosquito. Entonces nadie tiene problema con maldecir un mosquito. Más rayo parte el día que tú naciste. Que Dios te caiga un rayo mosquito que me acabas de picar y qué sé yo. Pero entonces tenemos un problema. Porque nadie tiene problema maldiciendo a los mosquitos. Pero entonces, pero Azul tiene problemas con las cosas que se levantan contra Dios, contra los espíritus, contra las huestes celestiales, contra las fortalezas, contra las fuerzas de maldad. Amén. Porque no solamente la imprecamos, pero la reprendemos. Amén. No estamos, pero la reprendemos porque se oponen a los intereses de Dios. Así que muchos hace falta reprender o maldecir un mosquito, pero no maldecir una influencia y reprenderla también. Así que tenemos que por lo menos despertar en esa área. Por eso es que se entiende en esa área.
Y volvemos otra vez por la razón de que cuando oramos, Señor, que se venga tu reino en el cielo como en la tierra, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Que tu nombre sea glorificado, no solamente en el cielo como en la tierra, sino y dentro de ese contexto de que, Señor, que venga tu reino, que se establece tus intereses, en ese contexto que se leen estos salmos de imprecación. Tengo una pregunta. Yo sé que eso le llama la atención, ¿verdad? Cualquiera maldice que si estás de noche y viene un murciélago volador, qué sé yo, rompen a maldecir y bajar todos los rayos y todas las centellas. O si viene a las 2 de la mañana y viene una cucaracha voladora a meterse, tú no sabes. Y rápido, exacto. Pero no contra el fíjate, pero a veces te dificulta reprender un espíritu, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Reprender un espíritu, reprender una influencia, reprender una oscuridad que viene de las tinieblas, etc. Y es igual, es igual. Y dentro de ese contexto también se leen, porque no vamos a examinarlas todas, pero por lo menos estoy dando el contexto, pues estoy dando mi tiempo para dar el contexto en la que se interpretan. Los salmos número 4, los salmos imprecativos siempre dejan la venganza en manos de Jehová. Siempre. Casi siempre terminan confiando en Jehová. Que a pesar de que están, Señor, que tú los revientes, que tú los destruyas, que tú lo esto, pero estamos confiando en ti. Por eso que siempre lo dejan en las manos de Jehová. Como dije, con catarsis, que entonces uno está confiando en las manos de Jehová. Lo cual contiene que entonces esos salmos de imprecación no solamente son invocaciones, pero también son oraciones de que cesen el abuso que están experimentando, pero también el abuso que están haciendo a otros. Así que no solamente incluye a la persona que está orándola, sino la persona también, que otra persona que esté recipiente a ella. Porque nos acordamos que el Señor es un Señor de misericordia, de gracia y de amor, pero el Señor también es fuego consumidor. ¿Okay? No vino necesariamente en estos tiempos para destruir, como los hijos de trueno. ¿Se acuerdan? Juan y su hermano, que dijo, Señor, estos samaritanos no recibieron, quiero que haga descender fuego del cielo. Dijo, tú no sabes qué espíritu yo soy. Eso no es así. ¿Por qué? Y fíjate, eso fue una invocación de imprecación. Dijo, no, porque por el espíritu por lo cual tú estás pidiendo que descienda fuego del cielo, no tiene nada que ver con mis intereses, tiene que ver con tu interés de una vendetta personal que tú tienes contra una gente que no te aceptaron. Y dijo, no te preocupes, o sea, no estamos haciendo descender fuego del cielo por vendetas personales. Por una venganza. Yeah, por una venganza, que eso es lo que era. Y lo piden con fe también. Exacto, lo pidieron con mucha fe. Así que nos llama entonces llama acción en contra de sus enemigos y afirma la confianza en Dios, que es trabajo de Dios, no el nuestro. Por eso entregamos, porque el Señor no quiere esos sentimientos en nuestras vidas. Por eso que el Deuteronomio habla que la venganza es mía, dice Jehová. Y con decir eso, los salmos de imprecación confirman que no se van a resignar delante de esta injusticia, sino que hay un Dios vivo en la cual van a recurrir y poner su causa. La gente que se resigna porque cree que hay un Dios que no es un Dios de justicia. Y por eso los salmos de imprecaciones son constantes, decir, Señor, yo sé que tú estás vivo, yo sé que lo estás viendo y estamos pidiendo, Señor, que tú hagas cesar estas fuerzas, esta influencia y estos opresores que están oponiéndose en contra de tus intereses. No estamos pidiendo un deseo de venganza, no vemos que Dios no quiere, sino en contra de los intereses de Dios. Número 5 era los salmos de imprecación son dirigidos a enemigos de Dios, no nuestros enemigos. ¿Okay? Por eso que estos salmos, cuando tú los lees, son dirigidos, no son venganzas personales como Juan y su hermano, los hijos de trueno, que Señor, esa gente nos rechazaron, acá fuego del cielo, y dijo, no, ese espíritu no es. ¿Ok? Así que examinamos que los salmos de imprecaciones son dirigidos a los enemigos de Dios, no los nuestros. Los enemigos que buscan suplantar y levantarse como dioses delante de la humanidad y que persisten en hacer y regar su maldad. Es como hablamos en Mateo, que se ve que haga tropezar uno de estos pequeños, mejor que se ponga
un molino en su cuello. ¿Okay? Que estos salmos de imprecación va en contra de lo que buscan apartar de Dios. ¿Okay? No son vendetas personales. Y lo vamos a leer que aparenten, pero no son. Son que se oponen a los intereses de Dios, ya sea la venida del Mesías, ya sea la expansión o tratar de apagar la luz de la revelación de Dios en medio de ese territorio, etc. Que siempre va en contra de lo que se opone a Dios y no son vendetas personales y nunca va dirigido a una persona porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que nunca es dirigida hacia una persona. Si leen los salmos de imprecaciones van a ver que contienen conductas y comportamientos que desean y oran, Señor, haz tu justicia para que cesen. Porque no solamente necesariamente porque estamos sufriendo a consecuencia de ella, pero están oponiéndose a tu influencia y que salga tu conocimiento en la tierra. ¿Okay? Y por último, antes de imprecar a otros, ¿okay? Antes de tú levantar, Señor, haz a esta persona pasar, que le caiga un rayo encima para que deje de influenciar en contra de tu interés. Aunque tú hagas todas esas cosas, primero mírate a ti. ¿Okay? Que no haya nada en ti que otra persona esté levantando una oración a consecuencia de nuestra conducta y comportamiento, sea como esposo, como esposa, sea como empleado, como jefe, sea como familiar, como pariente, que antes nosotros a pedir, como Juan y su hermano, tengo que caiga un rayo, primero examínate que no haya algo en ti que tú hayas hecho a otro, que está pidiendo otro, que haya un rayo sobre ti. Porque muy fácilmente Betsabé pudo haber orado una oración de imprecación sobre David, por no solamente haberla violada, pero también por haber matado a su marido. ¿Okay? Como también la hija de David, que sufrió una violación a manos de su hermano, pudo haber levantado también un salmo de imprecación contra David por no haber hecho nada a consecuencia. Así que antes de, también los salmos de imprecación nos ayudan a examinar nosotros mismos también. Antes de nosotros decir o leerla y decirle, Señor, que tú lo castigues, primero hay que mirar en el espejo, Señor, hay algo en mí que merece ser castigado, que tiene que ser eliminado. Que igual oramos, Señor, que se caiga, mi Señor, ese enemigo, que también tú eres, Señor, el enemigo que está en mí, que caiga también. Que sea derrotado por tu Espíritu también. Que tú hagas justicia dentro de mí también y juzgue lo que está dentro de mí, elimine lo que a ti no te agrada. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Entonces, para resumir, los salmos de imprecaciones son oraciones de los oprimidos. Por eso a veces, no, como repito, pues repito, tienen tremenda validez, como acabo de compartir. Son hechas especialmente con situaciones bien oprimientes. Que cuando alguien está pasando una opresión, que uno va allí y está pidiendo la justicia de Dios para que cese esa opresión, no solamente cese la opresión, que también los intereses de Dios no vayan a cesar a consecuencia de sus acciones que siguen continuando. ¿Okay? Para resumen, las oraciones de imprecaciones apelan a la justicia de Dios y A, son oraciones contra Satanás, B, son oraciones en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, C, son oraciones en contra del sistema de corrupción y opresión, y D, muy importante, son oraciones en contra de los enemigos de Dios, no nuestros enemigos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a abrir las escrituras al Salmo 137. Cuando hablaba ahorita de Salmo 136, cuando hablaba ahorita que los salmos de imprecaciones nos llevan a una introspección, hay un ejemplo en el Salmo 139. Termina el 23-24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si ve si en el camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Esa es nuestra actitud, especialmente cuando nuestros labios
se haya alguna precaución o alguna invocación, especialmente en contra de algo que nos oprime, que nos lleva a reflejarnos, Señor, antes de yo continuar, ¿verdad? Algo en mí que yo estoy oprimiendo. Porque dice la palabra, por eso las oraciones de muchos esposos estaba siendo estorbadas de la manera que estaban tratando a su esposa. Y entonces antes de orar, y Señor, y esto y aquello y otro, y Señor reprenda a todo el mundo, si hay algo en ti que el Señor tiene que reprender. Porque es fácil ver la viga, la paja en el ojo del otro y no ver la viga que está en el mío. Y eso es lo que siempre los salmos de imprecación nos lleva a mirar lo que está operando en nosotros. Vamos a Salmo 127 y voy a pedir a alguien que me lo lea, por favor, el versículo 1 y 2. 1 y 2. Sí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Okay. Y el 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestra arpa. Ok, aquí podemos hablar, por poco me desvío esta noche lo que dije, porque estés pasando un dolor, que decir que cuelgas tu arpa, pero eso lo pueden tomar. No cuelgas tu arpa simplemente porque estés pasando una dificultad, o estés en una tierra extraña, o estés pasando una opresión, o estés en un trabajo de opresión, no cuelgues tu arpa. O estés en una situación difícil familiar, no cuelgues tu arpa. ¿Qué quiere decir con el arpa? Como que you give up on, como que te estás rindiendo moral y... Sí, porque voy a explicar el texto ahora. El arpa era el instrumento principal, lo cual se usaba porque era el instrumento de David, y lo utilizaba para componer sus salmos. Y entonces, al colgar las arpas, estaban colgando su adoración por una razón bien específica que van a ver aquí. El contexto es un contexto de cautiverio. ¿Okay? Se creen que este salmo fue escrito casi al final del cautiverio, y vamos a ver razones por qué. Pero están en cautiverio, habían caído una violencia bien extrema de parte de Nabucodonosor y la invasión babilónica. Acuérdense que igual que con Jesús, cuando a veces tú lees la pasión y a veces la ves en la película de Mel Gibson, acuérdate, todas las fuerzas del demonio utilizaron al ejército romano para su furia en contra del Mesías. Pues todo ese ejército fue utilizado por toda la fuerza de maldad para destruir a Jerusalén, buscando destruir que ese Mesías que iba a aplastarle la cabeza de serpiente, su línea cesara. Así que ustedes se pueden ver la furia con quien, y entonces pagaron muchos justos por pecadores, porque había muchas personas justas como Daniel, había muchas justas como Ezequiel que fueron rectos delante de Dios, pero a consecuencia del liderato que no lo era, ellos pagaron justo por pecadores. Por eso más adelante Jeremías le dice, no se preocupen, esperan 70 años y van a regresar. Lo que van a regresar son ustedes mismos. Entonces, ellos se encuentran en Babilonia, en ese contexto de cautiverio, donde han perdido todo. Perdieron su tierra, perdieron sus posesiones, perdieron sus asociaciones, su familia, muchos de ellos perdieron su familia, perdieron su cultura, perdieron su religión en cuanto a la práctica de su templo en las sinagogas, pero lo perdieron todo. ¿Okay? Y en esa con todo que están en Babilonia, fueron insultados por sus opresores, porque se cree que como dije, que fue casi al final, y entonces escuchaban quizás su adoración, quizás no, lo más seguro, la adoración, especialmente de Salomón en adelante, etcétera, quizás habían escuchado que era bien conocido, especialmente los arreglos, porque verdaderamente hasta ahora no he leído que ha habido otras necesariamente aún religiones idólatras que tenían un libro de salmo, o sea, un libro, un himnario prácticamente con arreglos y todo lo demás. Quizá era conocido de que especialmente durante el sábado, que era el día de reposo, adoraban a Dios en el templo con estos instrumentos musicales, y ahora se encuentran cautivos en una tierra y creen que yo exprese alegría en medio de ustedes. Es una burla. Es decir, prácticamente una burla, decir, ¿por qué no adoran a su Dios ahora? Porque si su Dios existiera, lo hubiera evitado que nosotros lo hubiéramos invadido, lo cual los profetas hacen bien claro. Por la razón que ellos entraron en Jerusalén es porque la gloria de Dios se había apartado, porque si la gloria de Dios se queda ahí, les pasa como los asirios.
viene el ángel y corrompa a la sitio a todo lo que da. Así que, y por eso sé que tuvo que revelarle, por la razón que tuvieron victoria, no es por su fuerza ni su número, es porque la gloria de Dios se había apartado, que se quiere hacer claro en la visión, que la gloria poco a poco se fue alejando para comunicarle a ellos. Esta fue la razón, no por el poderío babilónico, sino esta fue la razón. Por eso que Babilonia se representaba como un imperio de león, porque era feroz. Entonces, están junto al río de Babilonia. ¿Por qué están junto al río de Babilonia? Porque después se caían y los pusieron a trabajar. Porque los ríos eran los lugares principales de mover comercio. Y ahí los ponían a trabajar al lado de los ríos, donde los empleaban o los esclavizaban, cualquiera que fuera el contexto. Y dice que ahí se sentaban y ahí lloraban y se acordaban de qué, de Sion. ¿Okay? Nunca se olvidaron de Sion, junto a esos ríos. Dice, colgaron sus arpas, en el versículo 2, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Y tiene mucha razón, dice, ¿por qué vamos a cantar? Porque esto era parte de la adoración en el templo de Dios. Y lo que dije ahorita fue, como creyentes entendemos que nunca colgamos nuestras arpas, nunca colgamos nuestra adoración, aunque estemos donde estemos, que estemos en la casa de cirugía, aunque estemos en una cárcel, aunque estemos en una prisión injustamente acusados, nuestras arpas nunca las colgamos. Pero como en ese tiempo se entiende que la arpa era parte de la adoración, en el templo de Jerusalén, ellos lo habían colgado y dijeron, no, aquí no vamos, como que dice, aquí no hay alegría en nuestro corazón porque estamos apartados del lugar donde Dios le prometió a Abraham. Y ellos podían reclamarlo porque ellos no habían hecho nada malo, fueron los líderes. Dice, ¿cómo vamos a cantar si estamos lejos de la tierra que Dios nos prometió a nuestros padres? ¿Okay? Pero no cuelga tu arpa nunca. ¿Okay? Quizás ellos, obviamente, están en una situación bien extrema. Versículo 3, Ana. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Amén. Así que sabiendo que lo habían perdido todo, amén, dice, cántenos, alégrenos, cántenos los cánticos de Sion sarcásticamente. Porque así son los opresores son sarcásticos. Especialmente cuando saben, por no decir otra palabra, cuando saben lo que te duele, porque quisiéramos adorar y adorar en nuestra tierra. Dicen, adóranos. Cantan ahí, ustedes son mundialmente famosos por su adoración a Jehová, vamos a escuchar esa adoración. Como que echándole sal en la llaga a ellos. Así son los opresores, echando sal en la llaga, sarcástico. Se burlaban en especial de sus sábados, porque los sábados que adoraban a Dios en el templo, y le estaba haciendo una burla a ellos. Y entonces el 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en la tierra de extraños? Y la respuesta dice, vemos la paciencia del pueblo, dice, ¿por qué vamos a cantar en tierra de idólatras? ¿Por qué vamos a cantar y adorar aquí? Para, número uno, tú me estás pidiendo que cante, y yo no te voy a cantar, porque es como echarle pera a los cerdos, porque tú no vas, lo estás haciendo por burla. Y yo no voy a estar diciendo, alabándote y adorando a Dios cuando a ti, cuando no va a ser en vano, porque no estás en condiciones de recibirla. Porque está un espíritu de burlona, un espíritu sarcástico, y que no lo voy a cantar nada. Es como si alguien me dice, mira, una palabra tuya, déjame, tú sabes que yo no te voy a hablar nada, a menos que el espíritu me diga. Con un espíritu burlón así es como decir, predico esa palabra, es como si nos hubieran dado todos castigos. Y predicamos aquí en el templo, y estamos en una tierra extraña. Y dice, predica esa palabra que tú predicabas antes, no te voy a predicar nada. Yo te arrepienta, impío. Eso es lo que tú vas a predicar, arrepiéntete. Sí. No te voy a predicar jamás nada, porque tú tienes un espíritu dentro de ti, burlón. Un espíritu sarcástico, no estás preparado para recibirlo. Cuando yo veo que tú estás preparado para recibirlo, de que verdaderamente tú vengas, mira, háblame verdaderamente, quiero saber, tengo curiosidad, pues entonces, si el espíritu así lo que abro la boca. Exacto. Pero para eso no, y me quedo callado como un montón de borrachones que vinieran, pastor, habla, no puedo hablar nada. Se reprenda tu borrachera, el arrebato que tú tienes encima, cuando se te pase, entonces. Ay, Padre. Entonces el 5,
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Vemos que se burlan de ellos siempre, especialmente se referían a Sion en su burla. Dice que no nos vamos a olvidar de la tierra que nos regaló Dios, ¿okay? Porque es parte del pacto. Dice, no nos vamos a olvidar de ella, porque el Mesías saldrá ¿de dónde? De Belén. Y por eso no vamos a cantar, porque sabemos que el Mesías saldrá de Belén, saldrá de Judá. ¿Y por qué voy a cantar si no estoy allí? Y no me voy a olvidar, y no me puedo olvidar de Jerusalén, por más que esté aquí. No me puedo olvidar de Jerusalén, no me puedo olvidar de la promesa de Jeremías, que vamos a regresar, no me olvidaré de ninguna de esas cosas. Y por eso es que les dicen que ellos, lo primero que está en su mente, número uno, son los intereses de Dios. Que ellos regresen a Jerusalén, que ellos vuelvan otra vez a reconstruir, que ellos vuelvan otra vez a reposeerla, y que eventualmente la bendición de todas las naciones nazca a través del Mesías. ¿Amén? Y que eso es lo que está en su mente, de ellos regresar otra vez a su tierra. Dice que no me olvidaré de Sion, porque Sion es la tierra que Dios escogió para que el Mesías pudiera venir al mundo y ser una bendición al mundo, que por medio de él todo el que viniera en fe sea salvo y sea salva. ¿Amén? Entonces continuamos el 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Amén. Así que aquí comienzan las imprecaciones. Dice el Señor, acuérdate a tu justicia. Amén. Se dirige a Dios, a Edom. Que mientras los babilónicos estaban en el proceso de destruir a Jerusalén, los de Edom al sur lo estaban animando. Destrúyelo, arrásalo, que había un odio. Pero lo importante que quiero llamar la atención aquí, que es bien triste, cuando literalmente un hermano de sangre, mientras tú estás pasando un momento difícil y estás sufriendo a manos de un opresor, ese hermano de sangre está animando al opresor que acabe contigo. Porque literalmente Jacob y Esaú eran hermanos, son hermanos. ¿Okay? Son hermanos. Así que son familias, son parientes. El descendiente de Jacob, que es Israel, y el descendiente de Edom, que es de Esaú, los dos son hermanos gemelos. Wow. Y es triste cuando un hermano, en vez de salir a la ayuda, sale a acabar de darle más municiones para que acaben de enterrarte. Más cuerda. Y él dice, Señor, vuelvo y repito, tiene que ver con los intereses de Dios. Porque lo que estaban arrasando era Jerusalén, especialmente el templo. Así que vemos que estas oraciones no son nuevamente dirigidas específicamente a Edom, pero está dirigido a lo que Edom estaba animando a que hiciera, que acabaran de destruir, y que el pueblo, que era regalo y parte del pacto, que ese pueblo fuera llevado. Vemos que estos salmos no como dije ahorita, como dije, estos salmos se interpretan a raíz también, dice algo en mí, que allí esté levantando una imprecación a Dios. Si yo como un hermano, vamos a decirlo de esta manera, si mi hermano y mi hermana, a consecuencia de mis acciones, están levantando un clamor a Dios de retribución y de justicia, a consecuencia de mis acciones, yo que canto, yo que predico, yo que oro, y está la familia, todos los parientes levantando una oración contra uno, levantando una oración por la injusticia que yo hago. Porque, ay Dios mío, qué triste que uno esté en un ministerio, ya sea de maestro, sea de pastor, sea de evangelista, sea de profeta, y que otro esté levantando una oración de justicia por tus actos y tu comportamiento. Porque es fácil, como dije, ver la paja, es difícil ver la viga. Y por eso que estos salmos de imprecaciones, aparte de pedir la justicia a Dios por los intereses de Dios, por los enemigos de Dios, porque Edom no era amigo de Israel, era enemigo de Dios,
por pedir eso, que también se ven como si hay algo en mí que yo estoy haciendo que también tiene que cambiar. ¿Okay? O sea que esto hay mucha tela que cortar, especialmente con los matrimonios. Que tú estés pidiendo, Señor, este hombre, Señor, me rayo lo parte y digo, no, espérate, y en ti. Yeah. Tú estás viendo la paja, pero ¿y tu viga? ¿Qué? Por eso el Señor dice, primero quitarte la paja de tu ojo para que puedas ayudar al hermano a quitársela. Así que cuando uno levante una oración de justicia, el Señor, me rayo parte este compañero que tengo en el trabajo, mi Señor, que no vale ni llamarle compañero. Antes de si enseña algo en mí, que alguien puede hacer que esté levantando un clamor por una acción o una acción de parte mía. Porque no solamente una acción, es una inacción de parte mía. El 8, Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. Ok, sí que aquí hay dos imprecaciones. Número 1, contra Edom, que animó a Babilonia, y número 2, contra Babilonia misma. Por eso es que se cree que este salmo fue escrito, o por lo menos comenzado casi al final, cuando ya los medopersos estaban subiendo en poder y ya estaban acercándose los 70 años. ¿Okay? Y ahí que entonces pide, ¿por qué? Dice, bienaventurado, esta oración de juicio de Dios sobre ellos, de entregarle a Dios los actos por lo que ellos principalmente hicieron contra Jerusalén. No tanto fue contra ellos, pero fue contra Jerusalén, que no se alegran de necesariamente las calamidades que caen sobre los que tienen que ver aquí, lo que se alegra que tienen que ver con el Señor, sino será castigado. Amén. Si no se arrepiente. Que si estas personas que causaron, si no se arrepienten, van a ser castigados por el juicio de Dios. Eso es lo que está. Aparte de que se están oponiendo los intereses de Dios al desplazarlo de su tierra, etc., a pesar de que fue a consecuencia de su desobediencia. Que hay un Dios en que uno pueda demandar por justicia. Vimos ahorita que está reflejando de que era algo que mientras estuvieran en Babilonia lo incluían en su ignario. Decir, Señor, estamos acudiendo a ti que hagas justicia, porque saben que hay un Dios que hace justicia. De otra manera se resignarían. Por eso que formó parte del ignario. Entonces, el 8, José, Es el 9, ¿verdad? Sí, el 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Okay. Entonces dices, oye, eso está en las escrituras. Calma, acuérdese. Estamos hablando que entonces número 1, cuando estamos hablando de estrellar niños contra la peña, estamos hablando de exterminación. Cuando estamos hablando de niños contra la peña, estamos hablando de esto fue lo que ellos hicieron, y en el proceso se estaban oponiendo el interés de Dios de dos cosas. Número 1, que viniera el Mesías, y ese Mesías era que viniera a aplastar a la cabeza de la serpiente en el momento que lo hicieron. ¿Por qué? Le está diciendo el Señor que esta justicia que ellos hicieron, que ellos lo experimenten. Y, como dije ahorita, por eso leí todo el principio. ¿Por qué? No tanto porque nosotros ya lo experimentamos, ya lo hicieron con nuestros hijos, es que dejen de hacerlo con los demás. ¿Okay? De que el Señor, que esto que hicieron, que ellos lo experimenten para que cese, para que no lo continúen haciendo con los demás. Ejemplo, si buscamos Segunda de Reyes 8:12, Segunda de Reyes, capítulo 8, Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿8 qué? 12. 8:12. Sí, antes de leerla, si me lo puedes leer, pero antes de leerla, quiero dar un poquito de contexto de este pasaje. Okay. El contexto del pasaje es, este es Elías.
Elías era bien sociable. Si usted fija, Eliseo era un poquito más retirado, pero Elías era más retirado, Eliseo era más sociable. Tú lo ves moviéndose. Entonces el rey Hazael de Siria cae enfermo, y mira esto, que los impíos sabían más que había un profeta en Israel que los mismos israelitas, que eso es lo triste. Dice que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso, quizá algunos, déjame aprovechar ahora, algunos, hay un pasaje cuando Eliseo muere, dice que murió alguien, lo tiró en la tumba y volvió a revivir. Entonces, uno pregunta, ¿qué rayo pasó ahí? Pues ya te lo estoy contestando por adelantado, que dentro de la gente extranjera de Israel, Eliseo tenía una reputación de profeta de Dios. Iban a donde él, ahí fue que fue Naamán, ahí fue que fue Jezabel a preguntarle, mira, estoy enfermo, ¿voy a vivir o voy a morir? Entonces, por la razón que se cree que se atribuye que esta persona muerta revivió, como he mencionado otras veces, es porque había tanta unción en Eliseo y no había quien poder pasar el manto. Y esto fue un testimonio, no necesariamente para extranjeros, un testimonio para Israel. Que cuando vieron dijeron, wow, nosotros despreciamos, o sea, que estaba disponible a Dios para transmitirlo a otra persona, pero no había nadie que transmitirse y tuvo que morir con él. Y tal punto que cuando tenían un muerto, revivió otra vez, para que vieran que a un muerto había unción. Y si hubiera alguien, que si hubiera alguien disponible a quien, pero no había nadie, que eso es parte del veredicto y la sentencia, que no había nadie a quien pasarle, porque nadie estaba, no había nadie. ¿Por qué? Porque aún de muertos, porque vemos que Eliseo resucitó muertos. Esto es de la tsunamita, el hijo de la tsunamita, etc. Así que cuando él muerto es una sentencia y un testimonio en contra de Israel mismo. Yo, mira, esa unción pudiera estar disponible a ustedes, pero no había nadie cualificado para pasar ese manto. Así que no fue tanto, sino fue que imagino los israelitas se quedaron, wow, ¿verdad? Que no había nadie, igual que se le pasó a él, no había nadie a quien pasárselo. Por eso pidió la doble porción. Por eso pidió la doble porción y hizo doble, pero no había nadie que pidiera, fíjate, no había nadie que pidiera la doble porción a él. Decir, Eliseo, yo te voy a seguir. Yo también la deseo, un hombre fiel, un hombre, tú sabes, no había nadie a quien pasarle la doble porción y a nadie que la pidiera. Nadie que la pidiera. Así que por eso que cada vez que me acuerdo de esa historia es lamentable. Para mí una de los más lamentables, porque de los profetas que mayores ministraron fueron los profetas que fueron al Reino Norte. Y entre Eliseo, Eliseo, y que cuando cada vez que me acuerdo de esa historia da un lamento, porque dice, Señor, había tanta unción y nadie que pidiera una doble porción. Nadie que quisiera una doble porción para continuar el ministerio profético. Y entonces tuvo que testificarle a Dios, mira, hay unción, y los demás, los que están alrededor, pueden reconocer que había profeta en Israel, excepto ustedes. Así que entonces, en el contexto de este pasaje, el rey Hazael, que está reinando en Siria, cae en la cama. Y entonces él no busca a sus brujos, él no busca a sus magos, él no busca a sus sacerdotes. Dice, no, pregúntame al profeta, porque ahí hay profeta. Yo sé, Naamán me dijo lo que hizo, ahí hay profeta. Así que mandaron al profeta y me preguntaron, mira, ¿voy a vivir o voy a morir? Y en la respuesta, que es la que vamos a leer, Segunda de Reyes 8:12, léeme el 11 y el 12. El 11 y el 12. Sí. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Léeme del 10 al 12, porque ya que di el contexto, ahora vas a ver la respuesta completa. Del 10 al 12. Y Eliseo le dijo, ve, dile seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego, y sus jóvenes matarás a espada.
y estrellarás a sus niños y abrirá el vientre de sus mujeres que estén encintas. Eso es parte de la práctica Wow. de exterminio, no solamente estrellar los niños, sino abrir también. Vemos la ira satánica utilizada por los enemigos de Dios, buscando, y cuando uno interpreta esto, de que entonces cuando Israel dice, mira, que se han estrellado ellos, sé que ellos se han exterminado porque se están oponiendo a tus intereses, Dios. ¿Okay? O sea, que esa era la violencia, porque acuérdate, todo lo que venga en contra de alguien que es de Dios, va a venir de parte de los mismos infiernos que va a venir en contra de uno. Y vemos que es una exageración, pero vemos como en contra del pueblo de Dios, vemos que aún buscaba exterminar la línea mesiánica que fuera exterminada. Y por eso que Eliseo dice, sí, él va a vivir, pero estoy llorando porque estoy viendo, el Señor me está mostrando lo que ustedes van a hacer con los hijos de Israel. Que lo van a tratar de exterminar. No solamente van a estrellar contra las peñas los niños, sino que las encintas las vas a abrir y las vas a matar. Wow. Y no solamente ahí, dice en Isaías 13:16. Isaías. Isaías 13:16. Sus hijos se han estrellado. Vemos que no es sin un trasfondo, porque vemos que Isaías en su profecía en contra de los babilónicos, porque a pesar de que fueron instrumentos de castigo, ellos se habían castigado también porque se les fue la mano. Los profetas dicen, se te fue la mano, papá. Y vemos que fueron instrumentos de Dios porque Dios tiene una relación con Nabucodonosor, a tal punto que le dio sueño, y a tal punto que dijo, qué grandeza han hecho, mira, te vas a quedar ahí 7 años del polvo hasta que tú reconozcas que solamente tú no eres Dios, que es Dios del cielo. Dice que tiene una relación, y entonces, porque se le fue la mano. Y entonces Isaías profetizó, mira estos babilónicos, mira lo que va a suceder. Así. Si lo puede leer, Ana 13:16. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Ok. Así que vemos la violencia que iban a sufrir a manos de los medopersas. La misma violencia que ellos dispensaron es la misma violencia que van a sufrir. Vuelvo y repito, esto no viene de una posición de venganza personal. Eso fue lo que acabamos de leer. Esto no viene de una vendetta personal. Pero simplemente que los intereses de Dios estaban siendo entorpecidos, de que regresemos a la tierra, de que están buscando exterminar la fe, exterminar la práctica de la religión, exterminar la línea mesiánica, y exterminar la promesa de que la bendición de todas las tierras pueda salir de Israel, que estaban oponiéndose a todo eso. De ahí que entonces viene esta expresión, que se estrellen tus hijos, porque es parte, Señor, que se cumpla lo que tú dijiste que iba a sucederle a ellos, y en el proceso podamos regresar y tus intereses continúen en la tierra prometida. ¿Alguna pregunta? Muy interesante. Bien, vamos a finalizar rápido. Quiero ir a varios textos para que vean que esto no es nuevo. Lo de la venganza. Dije de un principio que estos salmos imprecatorios no se interpretan a raíz de venganza. Vamos al Levítico. Vemos que vamos a bien principio. Levítico 19. Levítico 19, y vamos a leer del 14 al 18, pero voy a ir que me lea el 14 si lo tiene. Levítico 19, 14, ¿verdad? Correcto. Okay. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Así que lo primero, parte de las leyes humanitarias, que le dice, número 1, no maldigas al sordo, porque el sordo no te puede y no lo maldigas. Implica dos cosas. Implica no maldigas aunque no te pueda escuchar. Puedo ir más profundo, que aunque tú estés viviendo en tu casa y no me puedas escuchar, que yo no te maldiga. Y no maldiga al sordo simplemente porque tú tengas que pasar trabajo tratando de comunicarte con él o ella. Porque hay gente que a veces tiene unas discapacidades, y entonces porque tenga que trabajar un poquito más rayo parte chico. No, eso para el impío, no para el cristiano. El cristiano ve a la persona con discapacidad, sea sordo, sea ciego, y no le pone tropiezo.
mira, ¿qué te puedo ayudar? Mira, y dar paso a la milla adicional con ellos. No poner tropiezo porque Dios está viendo. Dios está viendo. Y dice que lo harás porque te darás temor de Jehová, porque tú tendrás que rendirle cuenta a Dios por lo que estás maldiciendo y no te están oyendo. Si la esposa se mete en el cuarto a maldecirle al marido y dice, está afuera, está tomando, aunque no te oiga. Yo me acuerdo de un muchacho, cuando uno se fogonaba, yo del cuarto y yo empezaba a hablar malo dentro de la que no oyeran a uno hablar malo dentro de la almohada. Y entraba, ¿qué dijiste? Y no, nada. Tengo sueño. Sí, tengo sueño, sí. Eso no. El cristiano nos dice que aunque no te vaya a escuchar, no lo maldigas. Y especialmente a la persona con discapacidades, aunque tenga que trabajar un poquito más, no vayas a volverte un 8, sino que Dios lo está viendo y Dios lo recompensa. Y Dios ve esta reacción en cuanto a personas con discapacidades. Que si tienes personas con autistas o personas con ciertas necesidades, que siempre hay que trabajar un poquito más, que no rompas a maldecir y esto y a rayo parte y que se más, porque Dios lo está viendo, delante de Dios hay que rendir cuenta. Cuando yo estudiaba, que estaba en mi escuela elemental, una muchacha se burlaba. Yo se lo digo. Y ella era la única, así que más personas que Mira, por estar burlándose. que se están burlando, sobre Y todo un esa edad, muchacho estaba joven. chiquita. Tú estás joven, Tenía como 10 años. tú estás joven, tú no sabes lo que te espera, así que mejor no te pongas a estar burlando y esto y lo otro. A esa edad. Burlando con incapacidades y qué sé yo. Como hay algunos que veían que quizás había uno medio afeminado o medio, tú sabes, con un espíritu homosexual lesbiana, burlándose de ellos, ahora lo quieres tú. Y el hijo le sabe. Y cosas que por eso como creyentes nuestro espíritu nos redarguye. No que nuestro espíritu nos redarguye. Dice, no, mira, tú no eres como los demás. Tú eres una persona que está en necesidad física. Hacemos lo que podemos, si no nos quejamos, si no hacemos lo que expresamos el amor de Dios hacia ellos. Entonces el otro, y así nos alternamos hasta que lleguemos donde debemos llegar. ¿Quién le sigue? Ana. ¿Cuál va? El 16, el 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amén. Así que con juicio no menospreciamos al pobre ni honramos al rico. Aquí se hacen las cosas como son, rectamente. En el hogar no hay favoritismo, en la iglesia no hay favoritismo, en el trabajo no hay favoritismo, no hay nada. Aquí trabajo es trabajo, aquí se hace lo que como es. Ese es el problema, muchos no entienden eso. Como dije, hay muchas personas que son buenas familias, pero no son buenos empleados, no son buenos compañeros de ministro, no son buenos más nada, porque no saben cómo separar sus deberes. Pero como creyentes nosotros ni honramos al rico ni menospreciamos al pobre, sino nos conducimos rectamente. Primero tenemos que rendirle cuenta a Dios. El próximo es no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás repartiendo calumnias, chismeando entre medio del pueblo. ¿Por qué? Que no vaya a ser por un chisme tuyo venga alguien y se altere y le quite la vida. Es como alguien dirá, mira, que si el pastor se pasa predicando contra los LGBTQ y esto, yo no paso predicando. Yo pero no me la paso porque no hay pecado mayor, menor, lo que sea. Y entonces vaya a chismear, calumniar mi reputación, entonces venga un grupo aquí a Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó aquí? No, porque dijeron, no te dijeron mal. Ahí están los videos. Sí. Tú quieres ver, mira, están todos en YouTube, lo puede ver cada uno de ellos. Y Dios habla lo que Dios tenga que hablar, así que no me la paso toda la vida haciendo, así que o chismeando o calumniando, y entonces, como pasan en los barrios, mira que fulano te dijo esto, dijo algo de ti, y entonces chismeando, viendo informes falsos, dañando reputación, entonces aquí viene enojado con una pistola, con un cuchillo, con un palo, y derrama la sangre. Que el Espíritu Santo me hablaba eso hoy, de camino. Y se ha visto en congregaciones que cuando la congregación va donde el pastor, si tiene un problema matrimonial, entonces el pastor le está aconsejando a esa mujer sobre su matrimonio, entonces ella va donde su esposo y dice, el pastor me aconsejó que te dejara, entonces el marido va y trata de matar al pastor. Y yo de eso fue lo que yo te dije. Eso pasa en la vida real. Sí. O lo que sucede, lo que ha sucedido, que entonces dicen cosas de mí que no son ciertas.
Entonces se enoja y se van de la iglesia. Yo, pero tú lo que tienes que hacer es preguntarme. Exacto. Número uno, yo os he dicho siempre, yo no hablo de los miembros de la iglesia con nadie. Yo comparto una cosa y la otra con la pastora. El que te diga, si dicen a Ana, mira, el pastor le está diciendo esto de Ana, ¿Qué? créeme que es un embuste. Dice, no, de que yo sepa, cuando el pastor está hablando conmigo, no está hablando de nadie. Cuando el pastor está hablando conmigo, no está hablando de nadie, está hablando de nosotros. A menos que esté mencionando algo, que ponga en oración algo bien específico, pero exacto. Pero si alguien dice, mira, el pastor está hablando de Edwin, dijo, me llamarlo, eso está raro, porque cuando nosotros hablamos, porque si alguien está hablando a ti de otra, sí está hablando de ti. Sí. ¿Okay? Así que eso está raro, pero entonces no dan el beneficio, arrancan por ahí. Sí. Y te metes Entonces en problema con la descubren- persona y se cree que yo le hice a esta. Y después descubren, porque la persona chismosa se descubre y dice, me fui sin razón. Porque la persona chismosa, eso fue lo que hizo. Así, amor. Bien. Entonces, el próximo, ¿qué le sigue? Ana. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Amén. Así que, refiriéndose al 16, no vas a andar chismeando. Si tienes algo con tu hermano, la herramienta no es chismear. Esa herramienta era buena quizá en elemental, quizá en intermedia, quizá en superior, pero como un adulto se ve feo de que tú estás comportando como un niño, una niña de intermedia, chismeando entre el pueblo. Pero feísimo, una persona de 50, 60, 70 años, chismeando como si fuera una niña de 15. Dice, no. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón por la razón que estás chismeando, porque lo aborreces en tu corazón. No que pongas a hacer risa y por dentro lo aborrezca. Wow. Dice, no, porque Dios lo ve. Dios lo ve. Dice, razonará con tu prójimo implica que no que voy a chismear, no que voy a coger mis cosas, sino que voy a dar a razonar con la persona, de exhortarle. ¿Cuántas veces le he dicho, mira que fulano me hizo esto, pero vamos a sentarnos? Vamos a sentarnos a hablar. Si tú quieres, habla ustedes, yo soy una tercera persona. No, mejor arrancan y siguen con eso en el corazón y se van por otro lado a hacer lo mismo, en vez de hacer lo que Dios dijo. Bien, yo quiero hacer lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo? Si alguien te hizo algo, que te siente con ellos, a razonar, a ponerse de acuerdo, a reconciliarse. Eso fue lo que Dios dijo. Dios no dijo que vayas a chismear, que vayas a ir a Facebook, que vayas a Instagram, que vayas a hacer todas estas cosas, sino que alguien te urgió que tú vayas a la persona y te reconcilie. Y terminando, que le quiero llegar, para que veas que estos salmos imprecatorios no están basados en la venganza, porque Dios no quiere esas emociones de venganza que haya en nosotros. Léeme el último, que le toca. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí resumen lo que es el versículo 17. Por la razón que no vas a aborrecer a tu hermano, razonar con tu hermano, porque no te vas a vengar de tu hermano ni guardarás rencor, que guardar esa herida, sino que amarás a tu prójimo con ti mismo. Implica, si amas a tu prójimo, no chismeas. Si amas a tu prójimo, vas a buscar reconciliarte. Si amas a tu prójimo, no vas a dañar su reputación. Si amas a tu prójimo, eso es lo que Dios dice. Por eso que entonces las emociones relacionadas con la venganza no residen en una persona que tiene una relación de fe con Dios. Y por eso es que si comienzan a residir, entonces dice, Señor, aquí te entrego cualquier deseo que yo tenga, yo confío en tu justicia, te entrego esas emociones, dame tu paz. Y por eso los salmos, las imprecaciones no están basados en la venganza, porque no estuvieran en la escritura, porque Dios no desea que tengamos deseos de venganza, ni contra nuestros enemigos, ni contra lo que son de nuestro pueblo. Que la venganza dice, entrégamela a mí. Eso es mío. Bien la venganza, sí. El Señor sabe todas las cosas y sabe todos los tiempos. ¿Por qué? Porque tú lo matas antes de tiempo y Dios lo convierte más adelante. Sí, amor. Así que calma, de que Dios haga. Entonces te enoja porque Dios lo convirtió también. Entonces sigue con los deseos de venganza. Mira qué cosa. Tiene deseo de venganza. Dios lo convierte, lo tiene, tú sabes, un ministro del ministerio y tú sigues enojado porque no tuviste pues, tu venganza con el viejo hombre. ¿Quién es el problema? El problema eres tú. Amén. Así que oremos. Padre, damos gracias a mi Señor primeramente, porque siempre tenemos un Dios de justicia a quien podemos acudir. Y Señor, sabemos que a veces sufrimos y muchas veces, Padre, injustamente, no por nuestros actos, simplemente por nuestra relación contigo.
Pedimos, mi Cristo, que siempre, mi Señor, podamos confiar en ti, que nunca guardemos, mi Señor, deseo de venganza ni las emociones tóxicas relacionadas con ellas. Que siempre, mi Señor, podamos entregártela a ti y confiar en tu justicia. Confiar en tu justicia con las situaciones de trabajo. Confiar en tu justicia, mi Señor, con las situaciones del hogar entre parientes. Confiar en tu justicia, mi Señor, con las situaciones de negocio, con los casos de la corte. Todo, mi Señor, que mi Señor, que hemos sufrido, estamos sufriendo injustamente, que siempre podamos ir a ti, mi Cristo, para que tus intereses continúen, para que tu propósito en nuestra vida continúe, y que mi Señor siempre podamos confiar, mi Cristo, que tú eres un juez justo, y que mi Señor, tú harás justicia, mi Señor, y esa es nuestra confianza siempre. Gracias, mi Señor. Ahora pedimos que tú nos despidas nuestros destinos con tu bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.